Antes de iniciar nuestra tercera entrega, es necesario hacer un breve resumen acerca de los videos 1 y 2. En el primer video estuvimos aprendiendo acerca del significado de la palabra sacerdocio y sacerdote, su origen en hebreo. También aprendimos cómo fueron consagrados Aarón y sus hijos, y que la palabra consagrar es simplemente apartar. Aclaramos el uso de la palabra pontífice en la Reina Valera de 1909 y explicamos que esta palabra ya cayó en desuso en las nuevas versiones de la Biblia. También hicimos una comparación breve acerca de Melquisedec y Jesús. En el video número 2 fue acerca de la enseñanza de Salem, ciudad donde Melquisedec era rey y sacerdote. También aprendimos claramente que existen teorías acerca de esta ciudad y de su ubicación. Finalmente, también aprendimos acerca de que Jetro, suegro de Moisés, era también sacerdote de Madián y le servía al Dios Altísimo como tal. Y finalmente, en el video número 2, aprendimos también acerca de los sacerdotes escogidos por Moisés por sugerencia de Jetro cuando estaban todavía en el desierto. Espero que esta breve explicación pues le ayude a entender también el siguiente tema. Bienvenido a la tercera entrega del sacerdocio de Cristo. Ahora sí, entremos en el sacerdocio levita. Levita, la palabra levita, proviene obviamente de Leví, que significa apegado o unido. ¿De quién era hijo Leví? Leví era hijo de Jacob y Lea. Génesis 29:34. Participó junto con su hermano Simeón en el asesinato de los moradores de la ciudad hebea. La razón, Siquén hebeo, el hijo del gobernante y príncipe de la tierra, había violado a la hija de Jacob, Dina. Si usted quiere conocer un poco más el contexto, pues lea Génesis capítulo 34. Continuando con esta historia algo trágica de Israel, es importante recordarles que deben ustedes también estudiar el contexto para poder comprender la razón de toda esta temática acerca de Simeón, Leví y Rubén. Pues no en ese orden, obviamente, porque sabemos que Rubén es el primogénito de Jacob. Pero resulta que Rubén perdió la primogenitura debido a su pecado. ¿Y cuál fue el pecado del hijo de Jacob? Pues haber tenido relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre. Génesis 35:22. De igual manera, recuerdo que tanto Simeón como Leví perdieron todo derecho de tomar la primogenitura debido al pecado anteriormente anotado. Los pecados de estos tres hijos de Jacob tuvieron consecuencias terribles que, repito, no trataré en este estudio. Pero ¿cómo pudo hallar Leví nuevamente gracia ante los ojos de Dios para que tanto él como su descendencia fueran nombrados sacerdotes? O más bien consagrados o separados como sacerdotes. Sigamos escuchando nuestro video. De acuerdo a algunos estudiosos, eruditos, los levitas volvieron a hallar gracia ante Dios en lo sucedido con el becerro de oro. Muchos de nosotros conocemos la historia del becerro de oro. Vamos a leer
Éxodo capítulo 32 versículos 25 al 29. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: esto dice el Señor Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro. Maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés, y ese día murieron unas 3000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron, aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Es interesante entonces cómo ahora los levitas son consagrados al Señor por haber matado tanto a sus hermanos como a sus amigos y vecinos. Yo les mencioné anteriormente que los 3 hijos mayores de Jacob o Israel habían sido prácticamente desheredados, incluyendo a los levitas. Pero ahora el Señor, a través de esta situación del becerro de oro, mete, por así decir, nuevamente a los levitas al consagrarlos por haber obedecido la orden de Moisés. Leamos el siguiente comentario. Dice que Dios los apartó para servirle como sacerdotes. Solo ellos iban a poder entrar en el tabernáculo para servir al Señor y ofrecer los sacrificios. Anteriormente, todos los primogénitos se les consideraban como sacerdotes de su familia, pero luego los levitas fueron consagrados para tomar el lugar de los primogénitos en todo Israel. Ya escogidos los levitas para ser sacerdotes dentro de la tribu de Israel, vamos a conocer un poco más acerca de sus funciones. ¿Cuáles eran estas funciones? ¿Administraban todos los levitas ante el Señor? ¿Quiénes eran los sacerdotes que presentaban las ofrendas y sacrificios de los israelitas ante Dios? No es la intención de este estudio detallar al 100% las actividades y funciones que desarrollaba esta tribu. Lo que sí sabemos es que servían tanto a Dios como a sus hermanos israelitas. Es necesario, obviamente, leer los 5 primeros libros de la Biblia para que usted conozca un poco más de las actividades de estos hombres, levitas, como tal, que le servían al Señor y le servían también a sus hermanos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3, versículos 5 y 7. Entonces el Señor habló a Moisés: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. Estando en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo del testimonio. En este lugar habitaría inicialmente Dios. Era itinerante, es decir, no se construyó para permanecer estático. ¿Y cuándo se debía mover el tabernáculo?
Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo 40, 36 y 38. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel. Voy a repasar algunos puntos que son importantes, particularmente cuando uno tiene mucha información, pero voy a regresar un poco al oficio levita como tal. Ya aprendimos por medio de las escrituras que los levitas fueron consagrados por Dios. Aun cuando Leví, el tercer hijo de Jacob, había sido prácticamente, se le había quitado la primogenitura. Sin embargo, Dios, a través del acto que ya vimos en la situación del becerro de oro, vuelve nuevamente a consagrar de alguna manera a la tribu de los levitas, es decir, todos los descendientes de Leví. Y obviamente, otra de las cosas del oficio de los levitas es que reemplazarían a los primogénitos en todo Israel. Recordemos que separar es simplemente consagrar, o consagrar es simplemente separar, y esto es algo muy importante. Éxodo 8, en los siguientes versículos del 14 al 17 leemos: Así separarás a los levitas de entre los israelitas, y los levitas serán míos. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida, porque son enteramente dedicados para mí de entre los israelitas. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los israelitas, porque míos son todos los primogénitos de entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, el día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Continuando con la palabra de Dios en Éxodo capítulo 8, dice la escritura: Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los israelitas, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas, para cumplir el ministerio de los israelitas en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los israelitas, para que no haya plaga entre ellos al acercarse al santuario. Es importante anotar que en algunos momentos de las diapositivas o presentaciones, pues no haré realmente comentarios, porque, bueno, la razón es simple. Realmente la misma palabra de Dios nos aclara cualquier duda que surja en medio del estudio que estamos viendo, que es el sacerdocio de Cristo. Entre algunas de las muchas actividades que tenían que realizar estos levitas, leamos algunas en la palabra de Dios en Números capítulo 1, versículos 50 al 51a y 53. Pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas,
Los levitas pues tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Creo que la palabra de Dios es bien clara en cuanto a las actividades de los levitas. Nadie que no fuera levita podría participar ni en el armar ni en el desarmar del tabernáculo. De hecho, tampoco tenía ni la autoridad ni el derecho para llevar ningún utensilio si realmente esta persona no era levita, para que, como dice la Escritura, no venga la ira de Dios sobre la congregación de los israelitas. Lo que vamos a leer a continuación es muy interesante, porque los levitas, después de haber cumplido ciertos años de trabajo como levitas en el tabernáculo, obviamente también tendrían jubilación o tendrían un retiro. Y el trabajo de ellos, como dice la Escritura, y lo vamos a leer inmediatamente, eran servir como guardias. Leamos la palabra. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias. Así es como asignarás los deberes a los levitas. Muy interesante. 25 años de servicio. Y así podían ellos lograr obviamente la jubilación. Y claro está que también seguirían teniendo los mismos derechos que tenía la tribu de Leví. Es decir, ellos no trabajarían en nada diferente al tabernáculo o posteriormente, como veremos, en el templo. Una de las cosas que como cristianos nosotros tenemos que ver en medio de todos estos acontecimientos y situaciones es la organización que Dios le dio a su pueblo Israel a través de estas leyes, a través de estos mandatos, ordenanzas, en fin. Y obviamente los israelitas seguían el orden establecido solamente por Dios. Tratando de seguir con la palabra levitas en la concordancia, en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículos 1, 5 y subsiguientes, encontramos ahora los oficios llevados a cabo por los levitas de acuerdo con el rey David. El templo de Salomón sería construido. Por lo tanto, el oficio de estos levitas debía ser nuevamente restablecido, porque ya no tendrían que llevar el tabernáculo ni los utensilios para su servicio. Es decir, ya el tabernáculo o el lugar donde Dios habitaba había dejado de ser itinerante y ahora se establecía obviamente en el templo construido por Salomón. Y aunque sabemos que David no construyó el templo, sin embargo, sí dejó serias instrucciones para que su hijo y obviamente el pueblo de Israel en general y muy particularmente los levitas pudieran seguir estas instrucciones. En el primer libro de Crónicas capítulo 9 leamos lo que dice la Escritura. Cuando David ya era muy anciano y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel, y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. De estos, 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces, y 4,000 eran porteros, y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanza. Aquí notamos
una vez más, y es importante recordarlo, el orden, la organización que tenía este pueblo al seguir obviamente las instrucciones de Dios. Continuando con el libro de Primero de Crónicas, dice la Escritura en el capítulo 23, versículos 27 al 9, porque de acuerdo con las últimas palabras de David, los hijos de Leví eran contados de 20 años para arriba, y su oficio sería ayudar a los hijos de Aarón en el servicio de la casa del Señor, en los atrios y en las cámaras, y en la purificación de todas las cosas sagradas, y en la obra del servicio de la casa de Dios. También debían encargarse de los panes de la proposición, la flor de harina para la ofrenda de cereal, los hojaldres sin levadura, lo preparado en el sartén, lo bien mezclado y todas las medidas de capacidad y longitud. Debían estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor, y asimismo por la noche, para ofrecer todos los holocaustos al Señor, todos los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe, continuamente delante del Señor. Así, estarían encargados de cuidar la tienda de reunión, de cuidar el lugar santo y de cuidar a los hijos de Aarón, sus parientes, para el servicio de la casa del Señor. Como ya hemos notado, este trabajo como tal era 24/7. Esto no paraba. Esto era diariamente, día y noche, semana tras semana, mes tras mes. Durante muchos años los israelitas estuvieron definitivamente muy dedicados, y particularmente, repito, la tribu de Leví estuvo muy dedicada al servicio del Señor en todo este trabajo que les tocaba llevar a cabo, no solamente en el tabernáculo de reunión, el primero que se creó o se estableció por Dios, sino también aún hasta el segundo templo, y en el tiempo también en el cual nuestro Señor Jesús estuvo caminando en esta tierra. Bueno, no en esta tierra, sino en la tierra de Israel como tal. Vamos entonces a resumir un poco. De forma muy general, como ya lo había notado anteriormente, pues nuestra intención no es declarar, establecer todos los oficios que tenían estos levitas, pero sí hemos visto los diferentes oficios que ejercían ellos. También la transición que hubo entre el tabernáculo movible y el primer templo en Jerusalén. Y como había mencionado, también lo veremos en el segundo templo. Ahora pasemos al punto importante del sacerdocio levita, el cual sería sombra del sacerdocio de nuestro Señor Jesús.